Buenas, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 7 y nuestro tema es evaporadores. El grupo está conformado por Delgado Delgado Nixon, Moreira Huerta Leán, Marín Pinargote Robert Saúl y quien les habla Delgado Salazar Cristian. Bueno, se podría decir que los evaporadores son la máquina encargada de intercambiar calor entre fluidos refrigerantes. En este caso, de calor que se le da a la transmisión de energía térmica dentro del propio evaporador. Durante este proceso, el fluido refrigerante recibe esta energía térmica, ya que el calor siempre es transferido del material a más temperatura al de menos. Bueno, los evaporadores de efecto simple se usan con frecuencia cuando la capacidad necesaria de operación es relativamente pequeña o el costo del vapor es relativamente barato comparado con el costo del evaporador. Bueno, dentro de este amplio campo de los evaporadores existen varios de estos tipos que son para distintos usos. Uno de ellos podría ser el de recirculación forzada, que estos son evaporadores que se utilizan para la disolución de concentrar temas de alta viscosidad, lo que impide que haya una circulación natural. En estos equipos, la presión en la calandria es superior a la del separador de corrientes, lo que se consigue con una columna de líquido a la salida de la calandria. En estas condiciones, la disolución de la calandria solo se calienta, sin evaporarse al disolvente. Bueno, al llegar al líquido, el separador de corrientes baja la presión. Esto para que el disolvente sufra una evaporación de flash y por lo tanto se haga con un enfriamiento. Este proyecto se enfocará en el proceso realizado por el evaporador de simple efecto de recirculación forzada para la obtención de jugo concentrado en la industria de las bebidas. En el presente proyecto se considerará realizar un análisis a profundidad de un evaporador, teniendo en cuenta sus aplicaciones en la industria, dado que en la industria alimentaria la evaporación es una operación básica demasiado importante, puesto que las aplicaciones principales que tiene la evaporación en esta industria eh, tienen como la preconcentración de líquidos previa a su posterior procesado, por ejemplo, previo al secado o a la cristalización. También está el tema de la reducción del volumen de líquido para reducir costes de almacenamiento, envasado y transporte. También tendríamos la reducción de la actividad acuosa, la cual se da aumentando la concentración de sólidos solubles y aumentando así la vida útil. Por tanto, también tenemos la recuperación del disolvente para la reducción de la cantidad de fluentes. Es por esta razón que se hace menester para diversos procesos, como en este caso la obtención de jugo concentrado en la industria de bebidas. Los productos concentrados continúan teniendo agua en su composición porque permanecen en un estado líquido, aunque su contenido es menor que el de la materia prima. Y en este proceso de la evaporación se da para eliminar parte del agua u otro disolvente que esté contenido en esta disolución. Todo esto para obtener un producto más concentrado. Los ejemplos típicos de esta operación es la elaboración del tomate concentrado, también está la leche evaporada, los concentrados de frutas, entre un gran número. Siguiente compañero. Buenas, voy a hablarles de este esquema mediante el evaporador de circulación forzada y cuál es el funcionamiento en este sistema. Eh, Como primera escena tenemos una bomba de succión que hace posible el traslado de la solución que se desea evaporar. Esta bomba nos ayudará a mover el concentrado a la siguiente parte del sistema. La siguiente parte tenemos que es el tanque. Es un tanque de reposo donde se almacena de forma provisional el concentrado o la solución que se desea evaporar hasta llegar al punto principal que es el evaporador. Después tenemos una bomba de apoyo que nos ayudará con el traslado del tanque mm, hacia el punto principal que es el evaporador y se comenzará a realizar el proceso de evaporación obteniendo así el concentrado. Debemos que tener en cuenta que este es un evaporador de circulación forzada y se recomienda usar para líquidos viscosos
y descamados o de salazón, debido a que el líquido solo se calienta en el horno de vapor y el destello tiene lugar en el separador y no se produce la ebullición dentro de los tubos, además de reducir esencialmente el ensuciamiento de las paredes calientes de los tubos. El vapor de circulación forzada, también conocido como TFM, son ideales para la concentración de jugos de frutas tropicales o mediterráneas. Estos evaporadores hacen posible alcanzar un alto grado de concentración o un alto contenido de pulpa, preservando las características esenciales y naturales de la fruta. Eh, Estos evaporadores pueden equiparse tanto por cofres horizontales o verticales. En nuestro caso utilizamos de cofres verticales. La bomba de circulación extrae líquido de la parte inferior del separador del vapor mediante líquido y lo hace recircular a través de los tubos a una alta velocidad, de forma que la ebullición se suprime en los tubos, ya sea por la carga líquida o por una planta que se encuentra en un orificio. El líquido que ya fue calentado se descarga en el separador donde el evaporador se apaga debido a las diferencias de temperatura y se elimina a través de la salida superior. Las características de nuestro evaporador de circulación forzada es que, como vimos, pueden ser tanto de tubos horizontales o verticales, lo que quiere decir que podemos alternar a los cofres. También podríamos decir que los tubos son fácilmente de limpiar, es muy accesible para la limpieza e inspección de los mismos. También se pueden adecuar para efectos únicos o múltiples. En nuestro caso utilizamos un efecto simple. Una de las características principales de este evaporador es que la velocidad producida es controlable mecánicamente y lo utilizamos porque tiene una gran incidencia en recuperar la mayor carga de sólidos. La aplicación de los productos, como vimos, lo aplicamos en bebidas o en líquidos muy viscosos. También se utilizan para escalas de líquidos que tienen una producción de escamas. También puede ser materiales sensibles al calor o líquidos que se producen en cristales. También se utilizaría para gelatina y pasta de tomate en algunos campos que se pueden aplicar. Eh, Tenemos así la parte que conforman este evaporador, que sería la salida de vapor, la salida de la solución que vamos a concentrar. También encontraríamos la entrada donde se introduce la mezcla para evaporar, el cabezal frontal para prevenir la ebullición y también encontraríamos la bomba de circulación. Después vemos los tanques de almacenamiento del concentrado de nuestro producto y posteriormente es ayudado, succionado por una bomba que envía a otro proceso que posiblemente puede ser el envasado. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. A continuación vamos a comenzar a proceder a explicar el estudio de caso. Como podemos ver, ahí tenemos la descripción del caso, la cual nos dice, se utiliza un evaporador continuo de efecto simple modelo CFT 5000A, el cual tiene una función de concentrar 4500 kilogramos sobre hora de un jugo de cereza, el cual se encuentra al 12% en el peso y entra al 25 grados centígrados. Y esto se hace hasta llevarlo a una concentración del 25%. El vapor en el evaporador está a 1 bar y el vapor de agua que se introduce estará saturado a 1,5 bar. El evaporador cuenta con un área de 147 metros cuadrados, el cual le permite realizar la actividad sin ningún problema. Como podemos ver, ahí nos dice que calcule el flujo másico de vapor generado y el flujo másico de solución concentrada. También tenemos que calcular lo que es el coeficiente de transferencia de calor total utilizado en el evaporador. Como podemos ver en el Excel, tenemos lo que son objetos. Objetos, como ya lo dijimos, tenemos que calcular el flujo másico de vapor generado y el flujo másico de solución concentrada. También tenemos lo que es determinar el coeficiente de transferencia de calor utilizado tanto en el evaporador. Ahí tenemos lo que sigue es el esquema. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de datos.
los cuales va a ser F, que va a ser el flujo, es decir, el jugo de cereza que ingresa, que tiene un valor de 4.500 kilogramos sobre hora. X, azúcar de F, esto quiere decir que es el concentrado de azúcar que contiene el fluido, por decirlo así, el jugo, que va a ser del 12%, lo cual es el 0,12. También tenemos lo que es la temperatura de entrada, que va a ser al 25, va a ser una temperatura de 25 grados Celsius. También tenemos lo que es el concentrado de azúcar al momento de salida, es decir, la concentración, que es de 0,25. Tenemos lo que es la presión del evaporador, que es de 1 bar, presión de la sustancia, es decir, del agua saturada que va a ingresar para poder realizar la evaporación, que va a ser de 1,5 bares, y el área que es de 147 metros cuadrados. También contamos con lo que son los datos de tabla, los cuales la temperatura referente a la presión del vapor de agua, o sea, del agua saturada, que va a ser de 111,4 grados Celsius, centígrados. También tenemos lo que es la temperatura 1, que va a ser de 99,63 grados centígrados. También tenemos lo que es la entalpía de L, que sería el concentrado, que esta va a ser de 417,40 kilojoules sobre kilogramos. También tenemos lo que es la entalpía de V, que sería del vapor, que es de 2.716,9 kilojoules sobre kilogramos, y la entalpía de F, que sería del jugo que va a ingresar al evaporador, que sería de 104,89 kilojoules sobre kilogramos. Como podemos ver, baja un poquito. Como podemos ver, tenemos el evaporador, el cual está representado con 2 de entrada y 3 de salida, las cuales son el F de entrada, S, y las de salida serían V, L y la de S minúscula, la cual le hace representación a las salidas del agua suturada que va a poder ayudar a realizar la evaporación dentro del evaporador. A continuación vamos a explicar los cálculos que se realizaron para poder dar respuestas a las preguntas que anteriormente se formularon. A continuación vamos a seguir con los cálculos. Para dar respuestas a las preguntas anteriores tenemos lo que son el flujo máximo de valor generado. Estas tenemos la fórmula que es F igual V más L, la cual nos dice que es F, que sería el flujo de entrada de jugo de cereza, V sería el vapor que se produce y L sería el concentrado, el que va a salir del evaporador. Como sabemos, tenemos el valor de F, el cual es 4.500 kilogramos sobre hora, el que nos da el ejercicio, pero no tenemos el valor de V ni el de L. Para encontrar el valor de L, procederemos a realizar lo que es el flujo másico de solución concentrada. Esto nos dice que F por concentración de F igual L por concentración de L, lo cual tendríamos que despejar la fórmula para encontrar el valor de L. Esto nos quedaría F por XF, que sería la concentración de F, sobre la concentración de L, XL. Y así nos daría un resultado de 2.160 kilogramos sobre hora. Después de obtener este resultado, reemplazaríamos en la función, en la ecuación de arriba, la cual nos indica el vapor para encontrar el flujo máximo de vapor generado, y tendríamos que reemplazar los valores obtenidos y los valores que ya tenemos. También tendremos que despejar la fórmula para encontrar el valor de V, el cual nos hace falta. Para encontrar este valor, procedimos a pasar el valor de L, estando en positivo, a pasar al otro lado con negativo, lo cual es decir, va a restar al valor de flujo de entrada que va a ser del jugo de cereza, lo cual nos dará un resultado de 2.340 kilogramos sobre hora. También tendríamos que dar respuesta al segundo enunciado, el cual nos dice que el coeficiente de transferencia, determinar el coeficiente de transferencia de calor. Esto se va a hacer con la siguiente fórmula. U, que es coeficiente de transferencia de calor, igual a Q, que es el calor, sobre A, que tendría el área, y la variación de T, que sería la variación de temperatura. Para ello, estos valores tendríamos que calcular primero el calor que se va a producir y la variación de temperatura. Para calcular el calor que se va a producir tenemos lo que es la siguiente fórmula.
L por entalpía de L más V, que sería vapor, por entalpía de vapor. Todo esto se le va a restar a el valor de F, que sería el flujo de entrada, por entalpía de F, obteniendo así un valor de 678.725,5 kilogramos sobre hora. Para tener un valor más pequeño, esto lo pasaríamos a convertir, el cual sería 1885,34 34 kilojoules sobre segundo. También tendríamos que encontrar el valor de la variación de la temperatura, el cual sería temperatura de S, que sería la temperatura de entrada del agua saturada, menos la temperatura 1. Y esto nos daría como resultado 11,78 grados Celsius. Para ello, tendríamos que, ya con estos datos, procedemos a reemplazar en la fórmula para encontrar el coeficiente de transferencia de calor, y el cual nos daría un resultado de 1,09 kilojoules sobre segundo sobre metros cuadrados, grados centígrados. Eh, este valor se da cuando el evaporador trabaja con 4.500 kilogramos sobre hora de flujo, y cuando está dentro de las especificaciones ya requeridas, los valores ya establecidos. Pero, por ejemplo, podemos cambiar el valor de concentración que requiere la empresa, por decirlo así, a un valor de 0,30, por ejemplo, que sería la concentración de 30, y tendríamos un resultado de 1,22 kilojoules sobre segundo sobre metros cuadrados, grados Celsius, lo cual se puede decir que va a ser aún mayor el coeficiente de transferencia de calor que va a necesitar para poder obtener un concentrado con 0,30 o 30% de azúcar. A continuación, mi compañero. Y por último tenemos la conclusión. Y es que de acuerdo a los resultados obtenidos, vamos a tener las siguientes. 1. El valor de flujo másico de vapor generado por el evaporador es de 2.340 kilogramos por hora, que esta es la cantidad de vapor producido al evaporador al jugo de cereza, es decir, la cantidad de agua que va a perder. Y el flujo másico de solución concentrada es de 2.160 kilogramos por hora. Como segunda conclusión, tenemos que el coeficiente de transferencia de calor que produce el evaporador es de 1,09 kilojoules por segundo sobre metros cuadrados grados centígrados. También mi compañero, en su anterior exposición, simuló lo que pasaría si la concentración de jugo era de 0,30, es decir, del 30% concentrado. Y es que el resultado en este caso sería de 1,22 kilojoules por segundo sobre metros cuadrados grados Celsius. Ahora por último tenemos la recomendación. Y bueno, y es que por medio de los resultados que obtuvimos en esta problemática que planteamos, podemos dar como recomendación que la cantidad de jugo que se produce en el evaporador cuenta con la capacidad necesaria, ya que la producción no va a sobrepasar el límite del evaporador. En cuanto a los cálculos, se llegaría al concentrado esperado, es decir, el 25% de concentrado del jugo de cereza. Por lo tanto, se puede decir que el evaporador no requiere ningún cambio, ya que este cumple y cumplirá con las especificaciones requeridas para el proceso productivo de la empresa, es decir, del jugo de cereza. Muchas gracias.